Déjelo ahí, don. No lo toque. El guardia del Hospital General de Tlalpan lo empujó con el antebrazo, como si el viejo fuera una molestia más que una persona. El anciano casi perdió el equilibrio. Pero no soltó al hombre que temblaba en el suelo. La lluvia caía fina. Insistente. Fría. El desconocido estaba tirado junto a la banqueta, encogido, abrazándose el pecho, con los labios morados y la ropa empapada. Nadie se detenía. Los autos pasaban. Las ambulancias entraban y salían del hospital. Y todos miraban, pero nadie hacía nada. Se va a morir, murmuró el anciano, con voz quebrada. Solo necesito que lo dejen entrar un momento. No es su familiar, respondió el guardia. No hay ingreso sin identificación. Y usted tampoco puede estar aquí estorbando. Estorbando. La palabra quedó flotando en el aire. El anciano llevaba una chamarra vieja, remendada en los codos. Sus manos estaban ásperas, temblorosas, pero firmes. Se arrodilló junto al hombre, lo cubrió con su propio suéter y trató de levantarlo. Le dije que no lo toque. Insistió el guardia. Algunos que esperaban consulta empezaron a mirar con incomodidad. Seguro es otro borracho, dijo una mujer, cruzándose de brazos. Estos indigentes solo vienen a causar problemas, añadió un hombre con traje, mirando su reloj. El desconocido apenas susurró algo. El anciano acercó el oído. Tengo frío. Eso fue todo. No pidió dinero. No pidió ayuda. Solo frío. El guardia tomó al viejo del brazo. Si no se retira, llamo a seguridad. El anciano levantó la mirada. No había rabia. Había algo peor. Decisión. Se quitó la chamarra también. Quedó solo con una camisa delgada, empapada por la lluvia. La puso sobre el hombre tirado en el suelo. Entonces yo me lo llevo, dijo. ¿A dónde? Se burló el del traje. ¿A su palacio? Risas. Bajas. Cortantes. El anciano intentó levantar al desconocido. Era más pesado de lo que parecía. Sus piernas flaqueaban. El guardia dio un paso atrás, observando. Nadie ayudó. Nadie. El viejo respiró hondo. Y, con un esfuerzo que parecía romperle la espalda, lo cargó sobre sus hombros. La lluvia seguía cayendo. La gente seguía mirando. Y mientras caminaba alejándose del hospital, descalificado, humillado y empapado, una enfermera que observaba desde la entrada susurró algo que nadie escuchó. Ese hombre no parece un indigente. Pero ya era tarde. El anciano desaparecía calle abajo, cargando a un desconocido que nadie quiso tocar. Y no sabía que esa noche iba a cambiarlo todo. Porque no todos los encuentros llegan anunciados. Algunos llegan disfrazados de necesidad. Y casi siempre, llegan cuando nadie está mirando. El anciano se llamaba don Aurelio Ramírez. Vivía en una vecindad vieja en la colonia San Miguel Teotongo, en Iztapalapa. Un cuarto de lámina, paredes húmedas, una cama individual, una estufa de 2 quemadores y una mesa coja que había rescatado de la basura hacía años. Nada más. Cada mañana salía con una bolsa de dulces y chicles que vendía afuera del Metro Constitución de 1917. No pedía limosna. No extendía la mano. Ofrecía producto. Monedas pequeñas. Trabajo digno. Tenía 72 años. Y una hija que no veía desde hacía 4. No porque no la amara, sino porque ella decidió que su pobreza era vergonzosa. Aurelio había sido albañil toda su vida. Trabajó en obras en Coyoacán, en Tlalpan, en Santa Fe. Subió estructuras que hoy brillaban con ventanales enormes y seguridad privada. Pero cuando la espalda empezó a fallarle y las rodillas ya no respondían igual, nadie volvió a llamarlo. No hay trabajo para viejos, le dijeron. Su pensión nunca llegó completa. Su ahorro no alcanzó. Y la enfermedad de su esposa,
que murió esperando una cirugía que nunca se autorizó. Terminó de romper lo poco que quedaba. Desde entonces, su rutina era simple. Despertar a las 5. Hervir café. Contar monedas. Caminar al metro. Vender hasta que las piernas dolieran. Regresar antes de que oscureciera. Esa noche rompió su propia regla. Porque ahora caminaba bajo la lluvia, cargando a un hombre que apenas respiraba. Cada paso le dolía. Cada esquina parecía más larga que la anterior. Pero no se detuvo. Cuando llegó a su vecindad, algunas puertas se abrieron apenas unos centímetros. ¿Y ahora qué trae, don Aurelio? Un problema, murmuró alguien. Subió las escaleras despacio, casi arrastrando los pies. Empujó la puerta de su cuarto con el hombro y dejó al desconocido sobre su cama. La única cama. El hombre estaba helado. Aurelio encendió la estufa y puso agua a calentar. Buscó una cobija gruesa que había sido de su esposa. La envolvió alrededor del cuerpo tembloroso. Le quitó los zapatos mojados. Le secó el rostro con un trapo limpio. El desconocido abrió los ojos por un segundo. Eran claros. Extrañamente serenos. Gracias, susurró. Aurelio tragó saliva. No estaba acostumbrado a que le dieran las gracias. Revisó su caja de metal donde guardaba el dinero de la semana. Tenía apenas lo suficiente para pagar la renta atrasada. Si compraba medicina, no comería 3 días. Si no compraba medicina, ese hombre podría morir en su cama. Se quedó inmóvil frente a la caja. El foco del techo parpadeaba. Afuera seguía lloviendo. Y por primera vez en años, el dilema no era sobrevivir él. Era decidir si estaba dispuesto a perder lo poco que tenía, por alguien que no conocía. Hay decisiones que no parecen grandes. Hasta que te das cuenta de que pueden dejarte sin nada. Aurelio tomó la caja. La cerró. Y salió otra vez a la lluvia. Sin saber que esa decisión iba a traer consecuencias que jamás imaginó. La farmacia de la esquina aún estaba abierta. Don Aurelio entró empapado, dejando un pequeño rastro de agua sobre el piso blanco. La dependienta lo miró de arriba abajo. Sí. Algo para la fiebre, y para el frío, está muy mal. ¿Receta? Aurelio negó con la cabeza. Entonces solo puedo darle paracetamol. Pidió lo más barato. Pagó con monedas. Una por una. La fila detrás comenzó a incomodarse. Apúrese, don, dijo un joven con audífonos. Algunos sí trabajamos mañana. El anciano no respondió. Salió bajo la lluvia con una bolsita pequeña y el bolsillo casi vacío. Cuando regresó a la vecindad, encontró algo peor que el frío. La puerta de su cuarto estaba abierta. Y frente a ella estaba la señora Petra, la encargada de cobrar la renta, con los brazos cruzados. ¿Qué está haciendo metiendo gente aquí? Aurelio se quedó inmóvil. Está enfermo. Eso no es asunto mío. Dentro, el desconocido seguía en la cama, respirando con dificultad. Si los vecinos se quejan, lo saco. Dijo Petra con frialdad. Aquí no es hospital. Solo es por esta noche. Usted debe 2 semanas, Aurelio. No está en posición de pedir favores. La palabra volvió a caer. Deber. Deber. Siempre debía algo. Dinero. Espacio. Silencio. Dignidad. Entró sin esperar permiso. Le dio el medicamento al desconocido con agua tibia. Le limpió la frente. Le habló en voz baja, como si fuera un hijo. Aguante tantito, ya va a pasar. El hombre abrió los ojos otra vez. Lo miró fijamente. ¿Por qué lo hace? Aurelio dudó. Porque nadie debería morirse solo. Silencio. Un silencio extraño. Pesado. Pero no incómodo. Horas después, los golpes en la puerta lo despertaron. 3 vecinos estaban afuera.
Se está quejando el señor del cuarto 5, dijo uno. Dice que ese hombre puede traer enfermedades. Aquí hay niños, añadió otro. Petra apareció detrás. Se lo advertí. Aurelio salió y cerró la puerta detrás de él. Solo está enfermo. No es su problema, dijo el del cuarto 5. Usted apenas puede mantenerse. La frase dolió más que el empujón que recibió después. Sáquelo o lo sacamos nosotros. Y ahí estaba. La decisión imposible. Si lo sacaba, el hombre podía morir. Si lo mantenía dentro, podían echarlo a él. A sus 72 años. Sin familia. Sin ahorros. Sin nada. Miró la puerta. Miró a los vecinos. Y sintió por primera vez miedo real. No por el desconocido. Por él mismo. Porque perder el cuarto significaba dormir en la calle. Y él sabía lo que era el frío. Entonces la pregunta lo golpeó por dentro. ¿Salvarías a alguien si hacerlo te deja sin techo? Aurelio respiró hondo. Volvió a abrir la puerta. Y dijo algo que sorprendió incluso a quienes lo rodeaban. Si se va, me voy con él. Los vecinos se miraron entre sí. Petra apretó los labios. Mañana a las 9 quiero el cuarto vacío, sentenció. ¿Conocen usted? La puerta se cerró. Y Aurelio volvió a sentarse junto a la cama. Había elegido. Y esa elección acababa de costarle su único refugio. Pero todavía no sabía que la verdadera caída estaba por comenzar. A las 8:50 de la mañana, don Aurelio ya tenía sus pocas pertenencias metidas en 2 bolsas negras. No esperó a que fueran las 9. No quería que lo vieran suplicar. El desconocido seguía débil, pero podía mantenerse sentado. La fiebre había bajado un poco. Sus ojos estaban más despiertos. Más presentes. No tenía que hacerlo, dijo en voz baja. Aurelio evitó mirarlo. Sí tenía. La señora Petra apareció en el pasillo con una libreta en la mano. ¿Ya se va? No había enojo en su tono. Había indiferencia. Eso dolía más. Sí. Deje la llave en la mesa. Ninguno de los vecinos salió a despedirse. Nadie preguntó a dónde iría. Bajó las escaleras con las bolsas en una mano y el brazo del desconocido sobre sus hombros. El cielo estaba gris. Más frío que la noche anterior. Caminó sin rumbo claro. Pasaron por puestos cerrados, por camiones llenos de gente que no miraba hacia afuera, por calles donde él había vendido dulces durante años sin que nadie recordara su nombre. El desconocido tropezó. Aurelio lo sostuvo. Despacio. ¿Y usted? Preguntó el hombre. ¿A dónde va a dormir? Aurelio no respondió. Llegaron a un pequeño parque cerca de Ermita Iztapalapa. Las bancas estaban húmedas. El pasto, pesado por el rocío. Dejó las bolsas en el suelo. Se sentaron. El frío se metía por la ropa. Los minutos se hicieron largos. Nadie se acercó. Un policía municipal pasó caminando y los observó. No pueden quedarse aquí todo el día, dijo. No es albergue. Aurelio asintió en silencio. Ni siquiera discutió. Porque ya no tenía fuerza para defender nada. A mediodía, el hambre empezó a apretar. Revisó su bolsillo. Le quedaban apenas unas monedas. Podía comprar 2 piezas de pan. 2. Miró al desconocido. Coma usted. El hombre negó. Partimos 1 y 1. Aurelio insistió. Usted está enfermo. Y usted está viejo. El anciano sonrió apenas. Una sonrisa cansada. Compró el pan. Le dio la mayor parte al desconocido. Se quedó con las migajas. El viento sopló más fuerte. Las bolsas negras se movieron. Su vida entera cabía ahí dentro. Un cuarto de lámina. Un par de camisas. Una foto vieja de su esposa.
Nada más. Y de pronto lo entendió. Lo había perdido todo. Techo. Estabilidad. Rutina. Lo poco que aún lo hacía sentirse alguien. Ahora era exactamente lo que la gente siempre veía en otros y despreciaba. Un hombre mayor en una banca. Con bolsas. Sin dirección. El desconocido lo miró con atención. ¿Está arrepentido? La pregunta cayó como una piedra. Aurelio tardó en responder. Sus manos temblaban. No sabía si por el frío o por el miedo. No, susurró al final. Pero sí tengo miedo. Por primera vez desde que murió su esposa, se permitió decirlo en voz alta. Tengo miedo. El hombre enfermo guardó silencio. El parque comenzó a vaciarse cuando cayó la tarde. Las luces se encendieron. Y el frío volvió a sentirse como una amenaza real. Aurelio abrazó sus propias rodillas. No había plan. No había ayuda. No había milagro. Solo una decisión que lo había dejado sin nada. Y mientras la noche caía sobre Iztapalapa, comprendió algo que le apretó el pecho. Hacer lo correcto no siempre te salva. A veces te deja expuesto. Solo. Vulnerable. Sin red. Y aún no sabía que la prueba más grande estaba a punto de revelarse. La noche cayó por completo. El parque quedó casi vacío. Solo el zumbido lejano de los camiones y el murmullo del viento entre los árboles. Don Aurelio ya no sentía bien los dedos. El frío empezaba a doler. El desconocido seguía sentado a su lado, pero ya no temblaba. Eso fue lo primero que Aurelio notó. ¿Ya se siente mejor?, preguntó, con voz apagada. El hombre lo miró. Y en esa mirada había algo distinto. No era debilidad. No era fiebre. Era claridad. Sí. Respondió con serenidad. Ya no tengo frío. Aurelio frunció el ceño. El viento soplaba igual. La noche era igual. Pero el hombre parecía distinto. Se incorporó despacio. Ya no necesitaba apoyo. Su postura cambió. Su respiración era firme. Y cuando habló, su voz ya no era frágil. Era profunda. Aurelio, ¿sabes por qué nadie me tocó? El anciano sintió un estremecimiento. Porque estorbabas, respondió, recordando la palabra. El hombre negó suavemente. Porque tenían miedo de perder algo. Silencio. Tú también lo tenías. Aurelio bajó la mirada. Sí. Y aún así me cargaste. Las luces del parque parecieron volverse más nítidas. El aire, más quieto. Tuve hambre, y me diste de comer. Tuve frío, y me cubriste. No tenía techo, y me ofreciste el tuyo. El corazón de Aurelio empezó a latir con fuerza. Había escuchado esas palabras antes. Hace muchos años. En la iglesia a la que iba con su esposa. Pero ahora no eran un sermón. Eran un eco. Un espejo. El hombre dio un paso al frente. Y algo en su presencia era imposible de explicar. No era brillo. No era espectáculo. Era paz. Una paz que no venía del parque. Venía de él. Lo que hiciste por uno de los más pequeños, lo hiciste por mí. Aurelio levantó la mirada lentamente. Los ojos del desconocido no eran solo claros. Eran infinitos. El anciano sintió que las lágrimas le quemaban el rostro. No por miedo. No por frío. Sino por reconocimiento. ¿Quién?, intentó decir. Pero ya lo sabía. No necesitaba escuchar el nombre. El hombre sonrió. Una sonrisa que no humillaba. Que no imponía. Que no exigía. Nunca estuviste solo. Y entonces ocurrió algo extraño. No hubo luz cegadora. No hubo ruido. Solo una sensación profunda de abrazo. Como si el aire mismo lo sostuviera. Aurelio cerró los ojos.
Y cuando los volvió a abrir, la banca a su lado estaba vacía. El parque seguía igual. El frío seguía ahí. Pero él no. Algo dentro había cambiado. No tenía casa. No tenía dinero. Pero ya no tenía miedo. Porque entendió algo que nadie le había dicho en años. Su vida seguía teniendo valor. A la mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a salir, una mujer se acercó al parque. Era la enfermera que había visto la escena en el hospital. Lo reconoció. Usted fue el que cargó al hombre anoche, ¿verdad? Aurelio asintió. Lo estuvimos buscando. El hospital activó un protocolo después de que se viralizó un video. Alguien grabó lo que hizo. Le mostró el teléfono. Ahí estaba él. Empapado. Cargando al desconocido. Solo. Un médico quiere hablar con usted. Y, también hay un programa de apoyo para adultos mayores sin vivienda. Podemos gestionarlo. Aurelio escuchaba, pero algo dentro ya no dependía de eso. No sonrió por la ayuda. Sonrió por lo que había comprendido la noche anterior. La enfermera se detuvo. ¿Dónde está el hombre? Aurelio miró la banca. El espacio vacío. Y respondió con calma. Ya no tenía frío. La mujer no entendió. Pero tampoco insistió. Días después, Aurelio fue trasladado a un pequeño departamento compartido gestionado por una asociación civil. No era grande. No era lujoso. Pero tenía techo. Y tenía dignidad. La señora Petra supo que la historia se había hecho pública. Los vecinos que se quejaron guardaron silencio. Nadie volvió a llamarlo estorbo. Pero eso ya no importaba. Porque la verdadera confrontación no fue con ellos. Fue con su propio miedo. Y lo venció. Si esta historia te recordó que hacer lo correcto tiene un costo, pero también un peso eterno, apóyala con un like. Meses después, don Aurelio volvió al mismo parque. No para dormir. Para sentarse. Con una bolsa de pan. Cuando veía a alguien en necesidad, se acercaba primero. Sin esperar cámaras. Sin esperar reconocimiento. Porque aprendió que no todos los encuentros llegan anunciados. Algunos llegan disfrazados de frío. Hay encuentros que no se anuncian, pero cambian el alma para siempre. Porque cuando ayudas al que tiene frío, al que tiene hambre, al que nadie quiere mirar, estás tocando el corazón de Jesús. Que esta historia te recuerde que nunca sabes cuando el Señor está probando tu compasión. Permanece atento a las próximas historias, y si esta tocó tu corazón, comparte el Evangelio. Que Dios bendiga tu vida y tu casa.